Mi novio rompió conmigo cuando me negué a mostrarle a sus padres mis registros financieros. Me acusaron de ser una cariñosa. Mi mundo se puso de cabeza ayer cuando los padres de mi novio literalmente me acorralaron en mi propio apartamento, gritando en mi cara y exigiendo ver mis registros financieros personales. Me acusaron de ser una prostituta y una traficante de drogas. Todo porque sugerí que nos mudáramos a un vecindario más seguro y ofrecí pagar más del alquiler. He estado con Daniel durante 3 años, viviendo juntos los últimos 2. Cuando comenzamos a salir, pensé que su relación con sus padres era tierna. Creció en Chicago, nunca había vivido a más de 20 minutos de ellos y los veía semanalmente para la cena del domingo. Perdí a mis padres cuando estaba en la universidad, así que ver una familia unida me hacía feliz por él. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas que me parecían extrañas. Lo primero que me pareció inusual fue la situación con los víveres. Tenemos una tienda perfectamente buena a solo una cuadra de nuestro apartamento. Sin embargo, cada semana, Daniel prepara una lista, toma un autobús de 40 minutos hasta el vecindario de sus padres y hace las compras con su madre en la tienda local de ellos. Cuando le pregunté por qué no simplemente compraba cerca, explicó que su madre sabía cuáles marcas eran mejores y podía ayudarle a encontrar ofertas. Me pareció extraño, pero pensé que era su tiempo y su elección, así que no dije nada. Otra cosa rara era que Daniel comparte una cuenta de tarjeta de crédito con sus padres. Regularmente revisan sus compras y cuestionan sus gastos. Una vez lo llamaron para darle una lección sobre gastar $35 en comida para llevar en nuestra cita, diciendo que era un desperdicio. Daniel aceptó esto como una preocupación normal de los padres. Nuestras finanzas estaban separadas, así que pensé que no me afectaba directamente. Luego las cosas comenzaron a ponerse más raras. El verano pasado, la familia de Daniel me invitó a sus vacaciones anuales en la casa del lago. Una noche, Daniel y yo estábamos sentados en el muelle viendo la puesta de sol. Una avispa empezó a volar cerca de nosotros y yo moví las manos tratando de alejarla. Sus padres, que estaban en el porche a unos 10 metros de distancia, de repente corrieron hacia el muelle gritando. Me acusaron de golpear a su hijo. Expliqué lo de la avispa, que aún seguía volando cerca. Daniel confirmó mi historia, pero sus padres se miraron entre sí con unas miradas que parecían no creerle ni a él ni a mí. Después de ese fin de semana, su comportamiento hacia mí cambió por completo. Estaban fríos, suspicaces, y vigilaban cada movimiento mío cuando estaba cerca de ellos. La situación escaló cuando recibí un ascenso en el trabajo unos meses después. Estaba emocionada y se lo conté a Daniel, quien me felicitó. Al día siguiente, mi supervisora me llamó a su oficina con una expresión incómoda. Explicó que alguien que decía ser mi futura suegra había llamado para verificar mi empleo y mi reciente ascenso. Me sentí humillada y sorprendida. Cuando confronté a Daniel, él se disculpó profusamente y dijo que su madre solo estaba siendo minuciosa porque le importaba. Comencé a evitar reuniones familiares después de eso. Daniel dijo que entendía y no me presionó para asistir. Pero sus padres comenzaron a presentarse en nuestro apartamento sin avisar. Reorganizaban los muebles, limpiaban áreas que ya había limpiado, y una vez sorprendí a su madre revisando mis cajones. Compré cerraduras para mis pertenencias personales, lo que Daniel pensó que era una reacción exagerada. La semana pasada, mencioné la idea de mudarnos a un vecindario más seguro. En nuestra área actual ha habido varios robos recientes y no me siento cómoda caminando a casa desde la parada del autobús después del anochecer. Antes de vivir con Daniel, vivía en un área mucho mejor, pero elegimos este apartamento porque él quería que dividiéramos los costos 50/50, y esto era lo que podía pagar. Sugerí mudarnos a un vecindario mejor y más cercano a nuestros trabajos. Me ofrecía pagar el 70% del alquiler para que su contribución siguiera siendo la misma. Daniel se molestó de forma inusual, diciendo que le hacía sentir que no podía cumplir con su parte en la relación. La noche siguiente, Daniel llegó a casa y me dijo que sus padres querían hablar con nosotros. Aparentemente, les había contado sobre mi oferta de pagar más alquiler. Según ellos, no había forma de que pudiera pagar tanto con mi salario, a menos que tuviera una fuente de ingreso secreta. Daniel dijo que sus padres estaban preocupados de que pudiera estar involucrada en algo ilegal o escondiéndole algo. Estaba completamente desconcertada por este salto lógico. Expliqué que simplemente ganaba más que Daniel, tenía pocos préstamos estudiantiles, y estaba dispuesta a pagar más por una situación de vida más segura. Daniel pareció aceptar esta explicación, pero dijo que sus padres seguían sospechando. Ayer, Daniel me envió un mensaje de texto diciendo que quería tener una conversación seria sobre establecer límites con sus padres. Me sentí aliviada y esperanzada. Sin embargo, cuando llegó a casa, no venía solo. Sus padres estaban con él.
Lo que siguió fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Sus padres se sentaron en nuestra sala de estar y exigieron ver mis estados de cuenta bancarios, recibos de pago y declaraciones de impuestos para probar que mis ingresos eran legítimos. Su padre me acusó de intentar aislar a Daniel de su familia para controlarlo. Cuando me negué a mostrarles mi información financiera personal, lo tomaron como una confirmación de culpabilidad. Su padre se acercó a mí, señalándome y gritando sobre proteger a su hijo. Luego su madre mencionó un festival de música al que asistí el año pasado con mis compañeros de universidad. Daniel había decidido no ir porque odia las multitudes. Su madre me acusó de trabajar como prostituta ese fin de semana. Cuando saqué fotos de Facebook mostrando que realmente estaba en el festival con amigos, inmediatamente cambió a acusarme de vender drogas. Durante toda esta confrontación, seguí mirando a Daniel, esperando que me defendiera. Al principio, simplemente se quedó en silencio. Luego, a medida que sus padres se hacían más ruidosos, empezó a asentir con ellos. Cuando señalé que nunca había tenido estas sospechas antes de que sus padres las plantaran, dijo que mi actitud defensiva le estaba haciendo dudar también. Todo terminó con Daniel rompiendo conmigo en el acto. Dijo que no podía estar con alguien que se negaba a llevarse bien con sus padres. Ellos lo ayudaron a empacar algunas cosas esenciales y se fue con ellos, diciendo que volvería por el resto de sus cosas más tarde. Mientras se iban, su padre amenazó con denunciarme a la policía por violencia doméstica y tráfico de drogas. Por suerte, después del incidente de verificación en el trabajo, ya había hablado con Recursos Humanos sobre el comportamiento de sus padres. Así que hay documentación de sus interferencias previas. Estoy en estado de shock. 3 años juntos terminaron porque me negué a mostrar mi información financiera personal a personas que han sido cada vez más hostiles hacia mí. No sé qué hacer a continuación, pero sé que necesito protegerme de sus amenazas y acusaciones. ¿Alguien más ha lidiado con algo similar? ¿Debería preocuparme porque cumplan con sus amenazas de llamar a la policía? No tengo nada que esconder, pero tengo miedo de lo que esta gente pueda hacer. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos por los comentarios de apoyo en mi publicación original. El consejo de documentar todo y contactar a un abogado de inmediato fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Las últimas 3 semanas han sido caóticas. El día después de que Daniel y sus padres se fueron, contacté a una abogada que se especializa en casos de acoso. Ella me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento para los padres de Daniel, advirtiéndoles que cualquier informe falso a la policía o a mi lugar de trabajo resultaría en acciones legales. También documentamos todos los incidentes previos de su acoso. 2 días después de la confrontación, Daniel volvió para recoger más de sus pertenencias. Trajo a su madre con él. Me negué a dejarla entrar y le dije a Daniel que tenía 30 minutos para recoger lo que necesitaba. Su madre esperó en el auto, mirándome fijamente a través de la ventana todo el tiempo. Daniel fue frío pero civilizado. Me preguntó si reconsideraría mostrarle a sus padres mi información financiera solo para aclarar las cosas. Le dije que esa posibilidad se había perdido en el momento en que eligió emboscarme con sus padres en lugar de tener la conversación sobre límites que había prometido. Dijo que estaba siendo terca y empeorando todo. Mientras Daniel recogía sus cosas, noté que tomaba artículos que no eran suyos, incluida una cafetera que me había regalado mi hermana y algunos electrodomésticos de cocina que había comprado antes de que viviéramos juntos. Cuando se lo señalé, afirmó que sus padres los habían comprado para nosotros. No era cierto. Tuve que bloquear físicamente que se llevara mis pertenencias mientras él me acusaba de ser materialista. Después de que se fue, recibí docenas de mensajes de texto de números desconocidos, amigos y familiares de Daniel a quienes nunca había conocido, llamándome nombres horribles y acusándome de abusar de él. Aparentemente, sus padres habían difundido sus teorías conspirativas por toda su red familiar. Bloqueé cada número a medida que llegaban. Una semana después de nuestra ruptura, me llamaron nuevamente a la oficina de mi supervisora. Alguien había hecho una llamada anónima afirmando que estaba usando recursos de la empresa para manejar un negocio paralelo. Afortunadamente, mi supervisora fue comprensiva y me mostró la documentación de nuestra conversación previa sobre los padres de Daniel. La empresa no tomó ninguna medida, pero fue humillante tener que explicar la situación a mi jefa otra vez. El fin de semana siguiente, llegué a casa para encontrar al padre de Daniel sentado en un auto frente a mi edificio de apartamentos. Me siguió hasta la entrada, llamándome por mi nombre. Lo ignoré y entré, llamando de inmediato a mi abogada. Ella me aconsejó documentar el incidente y llamar a la policía si volvía a aparecer. Fiel a su palabra, la madre de Daniel presentó un informe policial alegando que me había visto golpear a Daniel durante unas vacaciones en la casa del lago. La policía se puso en contacto conmigo y expliqué la situación, proporcionando información de contacto de mi abogada. También mencioné la documentación con el Departamento de Recursos Humanos sobre el patrón de acoso de su familia.
El oficial parecía escéptico sobre sus acusaciones, especialmente cuando expliqué que el supuesto incidente de golpes involucraba una avispa en un muelle hace casi un año, sin lesiones reportadas en ese momento. El desarrollo más sorprendente ocurrió cuando la prima de Daniel, Mónica, se comunicó conmigo. Mónica y yo nos habíamos conocido algunas veces en eventos familiares, pero no éramos cercanas. Ella se disculpó por lo que estaba pasando y reveló algunos antecedentes familiares que no conocía. Según Mónica, los padres de Daniel habían alejado a todas las novias que él había tenido. A su novia de la universidad la acusaron de engañarlo porque estudiaba hasta tarde en la biblioteca. A otra novia la acusaron de robar cuando pidió prestado un suéter de Daniel. Pero yo había durado más tiempo y me había acercado más a Daniel que nadie, lo que Mónica creía que hizo que sus padres intensificaran sus tácticas. Mónica también me contó algo que finalmente hizo que las piezas encajaran. El padre de Daniel perdió su trabajo hace 6 años debido a acusaciones de malversación de fondos. Aunque nunca se presentaron cargos, el escándalo los obligó a mudarse a un vecindario diferente y dañó su reputación social. Desde entonces, sus padres se habían vuelto cada vez más paranoicos sobre que la gente intentara aprovecharse de ellos o de Daniel. Esto explica mucho sobre su comportamiento, la supervisión financiera, la sospecha de mi ascenso y el salto inmediato a asumir actividad criminal cuando ofrecí pagar más del alquiler. Estaban proyectando su propia historia sobre mí. Ayer, recibí un correo electrónico de Daniel. Se disculpó por cómo terminaron las cosas y dijo que había estado quedándose con sus padres, pero planeaba conseguir su propio lugar pronto. Me pidió si podíamos reunirnos para hablar sobre intentarlo de nuevo. Él afirmó que había comprendido que sus padres eran algo sobreprotectores y quería trabajar en establecer mejores límites. No he respondido. Una parte de mí quiere creer que realmente ha tenido una realización genuina, pero el resto de mí recuerda lo rápido que se puso en mi contra cuando sus padres comenzaron a hacer acusaciones. Había prometido hablar sobre establecer límites antes, pero en lugar de eso me emboscó con sus padres. Por ahora, estoy enfocada en protegerme legal y emocionalmente. Cambié las cerraduras de mi apartamento, instalé una cámara de seguridad y documenté cada interacción con Daniel y su familia. Mi contrato de arrendamiento termina en 2 meses, y planeo mudarme a ese vecindario más seguro que quería, sin tener que justificar mis finanzas a nadie. ¿Alguien ha estado en una situación donde un ex parece reconocer genuinamente dinámicas familiares tóxicas? ¿Es posible que alguien realmente logre liberarse de ese tipo de control o es mejor seguir sin contacto? Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y las cosas han tomado varios giros inesperados. Después de mucha consideración, decidí reunirme con Daniel en una cafetería pública para escuchar lo que tenía que decir. Llevé a una amiga que se sentó en una mesa cercana, solo para estar segura. Daniel lucía delgado y cansado. Se disculpó nuevamente por todo lo que pasó y admitió que sus padres tenían problemas con los límites. Me contó que se había mudado a su propio apartamento la semana anterior, la primera vez que vivía lejos de la influencia de sus padres. También había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en la dinámica familiar. Cuando le pregunté por qué decidió hacer estos cambios de repente, su respuesta me sorprendió. Al parecer, después de nuestra ruptura, el comportamiento de sus padres empeoró. Insistieron en llamadas diarias, se presentaron en su lugar de trabajo y exigieron conocer a cualquier mujer con la que hablara. Cuando intentó establecer cierta independencia, lo amenazaron con cortarle el apoyo económico. Más tarde descubrí que habían estado suplementando sus ingresos durante años, lo que explicaba por qué no podía permitirse un alquiler más alto a pesar de su título de trabajo. El punto de quiebre fue cuando su madre instaló una aplicación de rastreo en su teléfono sin su conocimiento. Él lo descubrió cuando ella lo confrontó por visitar la oficina de un terapeuta, exigiendo saber por qué hablaba con extraños sobre asuntos familiares. Aunque sentí simpatía por Daniel, mantuve mi postura de que no podíamos reanudar nuestra relación. La confianza se rompió cuando se puso del lado de sus padres, a pesar de saber que sus acusaciones eran falsas. Él aceptó esto, pero pidió que mantuviéramos contacto mientras trabajaba en su independencia. Acepté una comunicación limitada, dejando claro que sus padres no podían involucrarse en ningún aspecto de mi vida. Él prometió respetar este límite. Durante algunas semanas, todo estuvo tranquilo. Intercambiamos mensajes ocasionales, mayormente actualizaciones de su progreso en terapia y en la búsqueda de independencia. Luego, su madre se presentó en mi nuevo apartamento. Me sorprendió verla en mi puerta, especialmente porque nunca le di a Daniel mi nueva dirección. Estaba llorando, afirmando que Daniel estaba cometiendo errores terribles y necesitaba mi ayuda. Según ella, había cortado contacto con ellos y se negaba a responder sus llamadas o mensajes. Me rogó que lo convenciera de reconciliarse con ellos. Le dije firmemente que se fuera y que llamaría a la policía si volvía a mi casa. Después de cerrar la puerta, llamé inmediatamente a Daniel.
Estaba igualmente sorprendido y se disculpó profusamente. Explicó que sus padres habían contratado a un investigador privado para seguirlo, y así descubrieron mi nueva dirección. De hecho, había dejado de responder a sus mensajes después de que se presentaron en su cita de terapia, exigiendo hablar con su terapeuta para arreglarlo. Al día siguiente, recibí un correo electrónico inquietante del padre de Daniel. Contenía información personal sobre mi rutina diaria, mi lugar de trabajo e incluso conversaciones que había tenido con colegas, detalles que solo alguien que me estuviera observando podría saber. El mensaje insinuaba que, si seguía influyendo en su hijo, se asegurarían de que lo lamentara. Reenvié el correo electrónico a mi abogado y presenté un informe policial. Los agentes tomaron la amenaza en serio, especialmente por la información detallada que contenía. Citaron a los padres de Daniel para emitir una advertencia, lo que aparentemente solo alimentó su paranoia. Según Daniel, ahora creen que existe una gran conspiración que involucra a mí, la policía y su terapeuta para evitar que protejan a su hijo. La semana pasada, las cosas escalaron aún más. Los padres de Daniel se presentaron en mi lugar de trabajo y causaron un escándalo en el vestíbulo, acusándome de manipular a su hijo y destruir a su familia. Seguridad los escoltó fuera, y mi empresa les prohibió el ingreso al edificio. Mi supervisor ha sido increíblemente comprensivo, pero el incidente fue humillante y aterrador. Esa noche, Daniel vino a mi apartamento con mi permiso, visiblemente alterado. Reveló que, después del incidente en el lugar de trabajo, había obtenido una orden de restricción temporal contra sus padres. Estaba claro que su comportamiento había ido más allá de la preocupación parental normal o incluso de una disfunción familiar ordinaria. Aunque simpatizo con la situación de Daniel, he dejado claro que nuestra relación romántica ha terminado. La confianza se rompió de maneras que no pueden repararse. Sin embargo, he aceptado ser testigo si necesita extender la orden de restricción. Por ahora, me concentro en mi propia seguridad y bienestar. Mi abogado me está ayudando a obtener una orden de restricción por mi cuenta, utilizando el patrón documentado de acoso y el correo electrónico amenazante como evidencia. También informé a la administración de mi edificio sobre la situación y proporcioné fotos de los padres de Daniel para que se les niegue la entrada. Esta experiencia ha sido surrealista y agotadora. Nunca imaginé que ofrecer pagar más renta podría desencadenar órdenes de restricción y amenazas. Aunque espero que Daniel continúe su camino hacia la independencia, sé que mi propio camino debe permanecer separado del suyo y de su familia. ¿Alguien ha logrado una transición exitosa de una relación romántica a una amistad y apoyo en una situación como esta? ¿O la separación total es la única opción segura?